Bueno, ¿cómo les va? Nos encontramos nuevamente por el tema de la clase correspondiente al viernes 28 de agosto. En esta oportunidad nos vamos a adentrar en lo que es la segunda parte de la unidad número 7 de emoción, motivación y emoción. Estamos continuando en orden ascendente con lo que es la jerarquía de control motor de las cuestiones viscerales. ¿Se acuerdan que la vez anterior habíamos visto el sistema nervioso autónomo? Y dijimos que si bien puede ser autosuficiente y mantener por sí mismo los reflejos autonómicos y las funciones que denominábamos vegetativas, hoy vamos a subir un escalón en lo que es jerarquía y vamos a ver cómo una estructura denominada hipotálamo coordina y gobierna al sistema nervioso autónomo. Voy a hacer la presentación de la pantalla. Bien. Entonces estamos en la unidad número 7, emoción y motivación, parte 2. Vamos a explicar esto. Y vamos a poner el control. Bueno, en realidad, ahora mismo voy a salir de esta presentación porque vamos a ver, el hipotálamo entonces dijimos que en concordancia con ser un orden superior jerárquico sobre el sistema nervioso autónomo, obviamente que va en su función en la misma dirección que el sistema nervioso autónomo, que habíamos dicho que eran todas estrategias conductuales, autonómicas y endocrinas, que velan para mantener el medio interno de nuestro organismo en un estado medianamente en equilibrio. Si bien es medianamente por ahí, no quiero ni pecar para un lado ni pecar para el otro, o sea, los valores de cualquier variable homeostática se mantienen en un más menos, pero generalmente es muy pequeño ese más menos. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la regulación de la temperatura corporal, que si bien la temperatura corporal varía por distintos factores ambientales o endógenos y hasta mismo por cuestiones del día, de las horas del día, del ritmo circadiano, ese más o menos, en condiciones normales, ¿no? No es una fiebre, una hipotermia, por una cuestión extrema, pero en condiciones normales, en un día normal de nuestra vida, nuestra temperatura varía, pero no más de 0,6 grados, o sea, menos de 1 grado. Lo cual me parece lógico, ahora que estamos midiendo nuestra temperatura en todos lados, nos damos cuenta de que más allá de los defectos o los errores que pueden arrojar los aparatitos con los que se mide, la temperatura nuestra no es la misma todo el tiempo del día, sin embargo, tampoco es tan diferente. Justamente por esta cuestión de la regulación del medio interno en un más menos, que no es continuamente el mismo, pero sí es muy pequeño ese rango dentro de lo que podemos considerar un estado de homeostasis. Para que empecemos a ver a dónde está el hipotálamo, acá lo tienen marcadito en rosa, y eso que cae, que cuelga, eso es la hipófisis, ya vamos a ver en detalle, pero les traigo, acá les puse dos links, que son dos links de la misma página, uno es el sitio general y el otro es el sitio específico a donde ya están entrando en hipotálamo, que es un software muy interesante, lo tengo acá, que es gratuito, digamos, ni siquiera hace falta descargarlo, es una página en internet gratuita donde ustedes tienen, bueno, un montón de herramientas y cosas, pero me parece interesante mostrarles cómo ustedes acá pueden buscar hipotálamo, bueno, tienen un montón de estructuras, ¿sí? Que algunas ya hemos visto, otras todavía no, por ejemplo, acá les aparece el área de Wernicke, ya lo van a ver muy en detalle cuando veamos lenguaje,
Tenemos las meninges, que bueno, que ya lo han visto, lo que van a ver la próxima clase y en algunas clases, y creo que en la última clase de la asignatura que vamos a ver memoria, tenemos estas estructuras de hipocampo, corteza interrinal, la clase que viene van a hablar mucho de amígdala. La médula oblongata, que es, la palabra, es el vocablo en inglés para mencionar al bulbo raquídeo. La pons, que es la protuberancia, bueno, por ahí, digamos, no está en español, pero les puede servir, hay muchas palabras que son transparentes, el hipotálamo, ¿eh? Y fíjense qué interesante, porque ustedes pueden hacer pequeñas simulaciones, me la van a achicar, y ver una estructura dentro del cerebro y girar en 3D de 180 grados, 360 grados, verlo de la izquierda, verlo de la derecha. Eso les va a decir que es el hipotálamo. Fíjense que tienen dos pupitos ahí que salen, todo eso es el hipotálamo. Esos dos pupitos que salen ahí atrás son los cuerpos mamilares, que son dos estructuras que forman parte del hipotálamo, muy implicadas en las memorias del tipo emocionales, así que también seguramente les van a ver en las que vienen. Y ahí aparece, cuando dice clic, este tallito con esta pelotita, esto es el infundíbulo o tallo hipotalámico, y esta pelotita es la famosa hipófisis, que es una glándula, la glándula maestra de nuestro cuerpo, que está obviamente, como ven, muy conectada con el hipotálamo. Después, quería mostrarles cómo el hipotálamo, como su nombre lo indica, está por encima, por debajo de los tálamos, ¿ven? Estos son los dos tálamos, ¿sí? Y hoy, ven que están justo, ahora, bueno, están por debajo, ustedes pueden jugar hasta que enganchen los tálamos, que van a estar más o menos por acá, no sé si los ven en la transparencia, por encima de lo que es el hipotálamo. El hipotálamo es una estructura central que tiene justamente en el centro, digamos, las dos mitades del hipotálamo están separadas por el tercer ventrículo, está justo en el medio, en el centro del hipotálamo, o sea que tiene un área derecha y una izquierda, o sea, si decimos los cuerpos mamilares, como decíamos recién, es porque hay uno derecho y uno izquierdo. Les quiero mostrar, ven, este es el nervio óptico, y ahí tienen o sea, por acá vendrían los nervios ópticos, ¿sí? Para eso tienen viaje, pero acá está el quiasma óptico, ¿se acuerdan que le usaban y toda esa historia? Entonces, justamente les muestro porque para el hipotálamo, anatómicamente es muy importante el nervio óptico porque lo delimita. Entonces, bueno, esto es para que ustedes jueguen. Y puedan usarlo tanto para reconocer a dónde está esta estructura como cualquier otra. Pero entonces sabemos ya que el hipotálamo está en el centro del cerebro, en la parte ventral del cerebro, pero viene en el medio, que apoya sobre el hueso que se llama, o sea, que comúnmente se llama silla turca, y de ahí pende, digamos, la hipófisis. Bien, ¿cómo es este asunto del hipotálamo, que está tan involucrado en la homeostasis y tiene un orden jerárquico mayor que el sistema nervioso autónomo? Entonces, por un lado, es un órgano que forma parte del sistema límbico, corresponde, corresponde al diencéfalo y está debajo del tálamo, como ya vimos, controla el sistema autónomo,
y a la homeostasis general del cuerpo. Es, al ser de nivel mayor, de jerárquico mayor que el autónomo, es un centro integrador, ¿sí? Donde se integran, se analizan, se le agregan los componentes emocionales a la situación. Por eso después el nivel jerárquico superior es el límbico. Un ejemplo de esto es cuando una situación emocional nos afecta de tal manera que nos interpretito, por ejemplo, porque el hipotálamo es el centro regulador del hambre y la saciedad. Bueno, posee gran cantidad de núcleos y numerosas vías, muchísimas vías, está conectado de manera eferente y aferente con un montón de estructuras que ya vamos a mencionar, pero muy brevemente, porque claramente no se pueden acordar de todas. Esto de la gran cantidad de núcleos, me interesa recalcar que el hipotálamo es como si fuera un vaso lleno de canicas. Algunas partes del hipotálamo, las que se acercan más a los límites externos del hipotálamo, son más difusos de sus núcleos. Sin embargo, la característica anatómica del hipotálamo es que son un montón de núcleos como burbujitas organizadas de la manera que tienen que ser. A diferencia de, por ejemplo, la corteza cerebral, que son capas, una capa arriba de la otra, no se distinguen núcleos, y a diferencia de lo que mencionábamos la vez pasada, en el tronco encefálico, la formación reticular, donde no se pueden diferenciar áreas específicas, y decir, acá hay un núcleo que regula la respiración. No, hay pequeñas distribuciones heterogéneas y agrupaciones de somas, y zonas ricas en somas, zonas ricas en fibras, pero finalmente la formación reticular y las estructuras que están dentro de la formación reticular trabajan como una telaraña, como una cosa muy poco definida. Entonces acá una característica anatómica del hipotálamo son los núcleos y van a ver que nos van a mantener bastante entretenidos. Bueno, en cuestiones de funciones, el hipotálamo, ¿cómo hace para integrar y coordinar las funciones endocrinas y autónomas? Las endocrinas, ¿sí?, propiamente dichas, y algunas autónomas que son endocrino-autónomas, se llevan adelante porque el hipotálamo libera hormonas que inhiben o estimulan la secreción de otras hormonas. Esto es el caso típico del hipotálamo trabajando con la adenohipófisis o hipófisis anterior. Entonces el hipotálamo libera una hormona que genera una respuesta en una hormona de la adenohipófisis. La adenohipófisis tiene muchas hormonas y las libera en respuesta a lo que le viene del hipotálamo. Y también tiene la capacidad de sintetizar lo que llamamos neurohormonas. ¿Por qué llamamos neurohormonas? Porque son sustancias que en realidad ya las hemos visto como neurotransmisores, son la vasopresina u hormona antidiurética o ADH, y la oxitocina, que es la otra neurohormona que libera el hipotálamo, y que ya vamos a ver por qué se llaman neurohormonas, porque tienen esta dualidad de funcionar como neurotransmisores si se liberan adentro a través de una sinapsis adentro del sistema nervioso, o como hormonas si la neurona la libera y entra el torrente sanguíneo. Estas neurohormonas se liberan a través de la neurohipófisis. Entonces ya van viendo que la hipófisis tiene dos partes, una anterior o adenohipófisis y una posterior o neurohipófisis, y que claramente cumplen roles diferentes, y no solo roles diferentes, sino que además tienen un montón de particularidades y distinciones entre ellos. Bueno, la homeostasis ya vieron, ya hemos visto, nos hemos cansado de repetir el concepto que fue acuñado por Cannon a principios del siglo XX.
y que hasta el día de hoy es totalmente vigente. ¿Se acuerdan que hablamos de homeostasis reactiva, predictiva? Y vamos a seguir hablando de la homeostasis porque básicamente es el por qué nos mantenemos con vida, ¿sí? Si no tuviéramos los mecanismos homeostáticos funcionales, seríamos incapaces de sobrevivir en un medio ambiente que continuamente cambia. Para mantener la homeostasis, el organismo lleva adelante 4 funciones principales. Ya dirán bien, la regulación neuroendocrina, es decir, qué hormonas hay que liberar, hasta cuándo hay que inhibir la liberación de esa hormona, todo lo que tiene que ver con hormonas, es neuroendocrina porque la liberación de las hormonas está coordinada por un componente neural que en este caso es claramente el hipotálamo. La regulación de la conducta, ¿sí? A ver, el hipotálamo se puede desvivir manteniéndonos en una temperatura corporal estable. Si nosotros vivimos en el medio de la nieve y estamos sin ropa, va a haber un punto donde el hipotálamo no va a ser capaz de mantener la homeostasis térmica y claramente necesita de la colaboración de ciertas conductas, ¿sí? Entonces hay formas en las que el hipotálamo se conecta con el sistema motor. Entonces vamos, buscamos ropa, vamos, nos metemos dentro de la casa, o si hace calor nos ponemos a la sombra. Esto hablando de la temperatura, pero todas las funciones, todas las características homeostáticas de nuestro organismo, hay momentos en los que necesita que haya una conducta para poder ser mantenida la homeostasis. Otra función necesaria para mantener la homeostasis es la regulación de las funciones autonómicas. Bien, si hace mucho, bueno, hoy estoy con la temperatura, pero si tengo un estrés, una situación amenazante, además de correr, que sería una regulación conductual para mantener la homeostasis, necesito que mis pupilas se dilaten. Entonces, ahí están entrando a participar las funciones autonómicas que ya habíamos visto. En este caso, ejemplo en particular que estoy diciendo, sería el sistema de la subdivisión simpática. Y también es necesario que el órgano, que para mantener esta homeostasis, es necesario que el organismo controle los ritmos biológicos que tienen principalmente que ver con el ciclo luz-oscuridad en el que el planeta Tierra vive. Entonces ahí, bueno, ya vamos a tener una clase específica de eso, donde hay muchas cuestiones ambientales que trabajan como sincronizadores de los ritmos biológicos. O sea, que el sol salga todas las mañanas y a la tarde se ponga, es un estímulo fuertísimo para el individuo, para todos los organismos, y eso hace que se generen ritmos biológicos que favorecen a la homeostasis porque se generan mecanismos homeostáticos más acordes al contexto en el que vivimos. Entonces, la información, como ven, que integra este hipotálamo para cumplir la homeostasis o mantener la homeostasis, tiene distintas vías de llegada. Informaciones contextuales, dónde estoy, qué día es, a qué hora comí, etcétera, etcétera, que es información que viene de áreas superiores, como la corteza, la amígdala y el hipocampo. Acá también está toda la cuestión de la información emocional que necesita el hipotálamo recolectar para integrar, y todas las aferencias sensitivas. Sí, acá, bueno, nos vamos a acordar mucho de lo que ya hablamos la vez pasada, son los termorreceptores, los quimioreceptores, los mecanorreceptores, los varoreceptores, las señales somatosensitivas, donde estoy, los termorreceptores de la piel, y bueno, entonces todo lo somatosensitivo y lo visceral, pero todo sensitivo. Entonces, toda esa información llega al hipotálamo, el hipotálamo la integra y genera las respuestas
de estos tres tipos autonómicas endocrinas y somáticas para cumplir estas funciones de mantener la homeostasis. Esto, bueno, ya lo vimos la vez pasada, que estábamos acá en el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático, y yo ya les había ido adelantando que esto estaba gobernado por una estructura que era de jerarquía mayor, que es el hipotálamo, y la próxima van a ver el estrato superior de esta jerarquía. Pero bueno, estamos aquí, en una estructura diencefálica. ¿Cuál es el origen embrionario del hipotálamo? Bueno, el hipotálamo se origina, como es diencéfalo, de la estructura de la vesícula prosencefálica, que después en el estadio de 3 vesículas. Cuando hay estadio de 5 vesículas, se diferencia del telencéfalo y forma lo que es el hipotálamo, que es del mismo origen embrionario que el tálamo, que el epitálamo y que el tercer ventrículo. Acá lo tienen, ¿verdad? Acuérdense que los ventrículos también tienen un origen embrionario común a las estructuras que limitan. Los límites anatómicos del hipotálamo. Bueno, una cosa importante que les quiero recalcar es que tienen que tener siempre en claro, cuando ven estos cortes, son cortes sagitales, ¿sí? A la altura media del cerebro. Entonces ustedes ven el cerebro cortado sagitalmente, entonces van a tener una región anterior y una región posterior, o rostral y caudal, ¿sí? A veces los esquemas están puestos de una manera y a veces están puestos de la otra. La idea es que ustedes sean capaces de reconocer cuál es la zona anterior y cuál es la posterior. Bueno, existen muchas claves para que se orienten, pero una así como muy sobresaliente es que justo en esto no está mencionado con los nombres, pero la adenohipófisis es la hipófisis anterior, o sea, es la que mira hacia adelante. Y la posterior es la neuro. Entonces ahora sabemos que hacia este lado está la zona rostral, o sea, la frente del sujeto, y en este lugar está la nuca del sujeto. Bueno, una vez que ya sabemos cómo tenemos ordenado el corte, esto es un corte sagital, claramente, como está cortado por el medio, rompimos el tercer ventrículo, pero sabemos, por la simulación esta que les mostraba, que si el hipotálamo son dos cositas así, en el medio está el tercer ventrículo. Igual vamos a ver otro corte donde lo van a ver. Entonces, el límite central del hipotálamo es el tercer ventrículo. Los límites laterales hacia los costados son los tractos ópticos. ¿Se acuerdan que les mostré que estaba el tracto óptico ahí justo encajado? O sea, el hipotálamo está encajado adentro del tracto óptico. La línea caudal, es decir, o posterior, o sea, hacia la nuca, el borde hacia la nuca del hipotálamo, es una línea imaginaria que lo separa del mesencéfalo y que está a la altura de del cuerpo mamilar. Un cuerpo mamilar, si miro el hipotálamo derecho y el otro cuerpo mamilar, miro el hipotálamo izquierdo y se habla de dos juntos los cuerpos mamilares, que son hacia rostral, vamos a tener el quiasma óptico, que es el lugar donde el nervio óptico depusaba, ¿sí? De donde surgen los tractos ópticos. Y la lámina terminalis, que está por aquí, que es difícil encontrarla graficada, que es la pared, es la parte del sistema nervioso que bordea a la pared anterior del tercer ventrículo. Entonces esta, digamos, no es hipotálamo, pero está muy cerquita porque también es una parte que recubre el ventrículo. Bueno, y la comisura anterior, que es y en la zona, ¿qué me queda? Atrás, adelante,
atrás, adelante, nos falta arriba y abajo. Ventral y dorsal. Hacia dorsal hay un surco hipotalámico, que es este, que es el que divide el hipotálamo del tálamo. Y hacia ventral, bueno, acá tienen superior o dorsal y inferior o ventral. Bueno, el quiasma óptico, la eminencia media, que es este lugar a donde nace el tallito, que se llama tallo hipotalámico o infundido. Y el cuerpo mamilar, porque esta parte, el límite inferior de esta parte, es el cuerpo mamilar. Esos son los límites anatómicos del hipotálamo. Bueno, acá tienen un corte coronal, ¿sí? Como una vinchita, cortado hacia el centro del cerebro. Acá pueden ver los ventrículos laterales, ¿sí? Y el tercer ventrículo. Ven que el hipotálamo está hacia los dos cachetes, digamos, del tercer ventrículo. Y esta organización nos sirve para delimitar áreas del hipotálamo a medida que nos vamos alejando del ventrículo. Entonces tenemos una zona periventricular, la que está bien pegadita al ventrículo, una franja de núcleos mediales, que están más alejados del ventrículo, y un área que le llamamos lateral, que está más alejada del ventrículo. Volvemos al corte sagital, y acá entonces tenemos otra vez lo que les decía, ubicarnos. ¿Dónde está la adenohipófisis? La neurohipófisis, entonces sabemos que esta es la cara, este es el lado anterior o rostral y este es el lado posterior o caudal. Y fíjense que en el eje antero-posterior también podemos hacer limitaciones de núcleos hipotalámicos anteriores, mediales o laterales. Acá los tienen pintados en azul, a los que son anteriores. Fíjense acá la escalita esta. Los azules son los anteriores, los rojos son los tuberales o mediales y los verdes los laterales. Acá tienen el surco hipotalámico, tienen el tálamo, la comisura anterior, el quiasma óptico, el tallo hipofisario o infundíbulo, y bueno, los cuerpos mamilares, y acá tienen el nombre de cada uno de los núcleos, que son estas canicas, que yo les decía al principio, que conforman una con la otra todo el hipotálamo. ¿Qué les señalé en recuadros? Los núcleos, el color, para que vean si es medial, anterior o lateral. Entonces los que son con bordecito lila son los mediales, los verdes es el posterior, que y el azul es el anterior. De los que vamos a hablar hoy, ¿sí? Porque tampoco para que se vuelvan locos con toda la información junta, hay algunos que los vamos a ir viendo en otras clases y otros que, bueno, directamente no los vamos a abordar. Entonces tenemos todas las cánicas de distintos núcleos hipotalámicos, tenemos el tallo hipofisiario o infundíbulo, y la hipófisis con su lóbulo posterior o neurohipófisis y su lóbulo anterior o adenohipófisis. En esta imagen, bueno, yo acá les puse las citas, digamos, las referencias, perdón, de este gráfico, que es un poco más detallado que el anterior, no es tan esquemático. El anterior y el posterior porque seguían, la adenohipófisis y la neurohipófisis. ¿Y qué les señale acá? Algo que nos va a servir para entender cómo trabaja, cómo se relaciona y se vincula el hipotálamo con la hipófisis. En este círculo amarillo de acá arriba está señalado el núcleo hipotalámico número 2, que es el núcleo hipotalámico paraventricular. Está aquí también, que es este. Y el núcleo paraventricular y el núcleo es el 13, que es el núcleo supraóptico. Estos son los dos núcleos que se conectan con la neurohipófisis. Y miren ustedes cómo acá tenemos representadas las neuronas que salen de uno o del otro núcleo
y emiten sus axones que llegan hasta la neurohipófisis y liberan estas neurohormonas, que ya delimitamos que eran dos, oxitocina y vasopresina, directamente al torrente sanguíneo. Por eso son neurohormonas. En cambio, acá tenemos otro circulito que está marcando el núcleo número 15, que en acá está denominado núcleo infundibular, pero es lo mismo que el núcleo arcuato, y es la palabra, el nombre más conocido, porque, por ejemplo, en el cardinalis hablan del núcleo arcuato, pero es lo mismo que el núcleo infundibular, y este núcleo se conecta con la adenohipófisis. Las neuronas del hipotálamo que van a trabajar con la neurohipófisis no envían sus axones directamente hasta la adenohipófisis. Las áreas hipotalámicas, que trabajan con la adenohipófisis, no llegan con sus axones hasta la misma, como los núcleos que trabajan con la neurohipófisis, que estas neuronas inervan y entran a la en los núcleos que trabajan con la adenohipófisis, las neuronas van hasta la eminencia media, está más o menos por aquí, en el nacimiento del tallo infundibular o hipofisiario, y aquí trabajan ya con todo lo que tiene que ver con el torrente sanguíneo. Ahora lo vamos a ver en otra diapositiva, pero me gustó esto porque les muestra acá los nacimientos y las dos grandes vías según vaya a la neuro o a la adenohipófisis. Bueno, ¿qué es la hipófisis? Es la glándula endocrina más importante del cuerpo, o sea, es el comando central de todas las demás glándulas endocrinas que tiene el organismo, por eso se lo llama glándula endocrina maestra. Déjame que me voy a fijar un momentito. Así, yo siempre me entro la duda si está grabando. Bueno, se sitúa en la silla turca, que es este huesito que les decía, sobre la que se asienta en el centro de nuestro cerebro. El hueso fenoides está unida al hipotálamo mediante esta estructura que ya mencionamos, que es el tallo infundibular o el infundíbulo o tallo hipofisiario. ¿Qué dice acá? Bueno, está constituida por una adenohipófisis y una neurohipófisis, y esto es muy importante, es un detalle que a veces pasa desapercibido, que entre las dos partes de la hipófisis hay una porción medial que se llama pars medial. Ya vamos a ver qué hormona está encargada de liberar. La adenohipófisis libera muchas hormonas y la neurohipófisis libera dos, la vasopresina y la oxitocina. Y es interesante porque esas fibras largas, esos axones largos que venían desde el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico, que son las dos fuentes a donde se sintetizan estos neurohormonas, que se las sintetiza como un neurotransmisor de cadena larga, que son proteínas, ¿se acuerdan? Neurotransmisores pesados, grandes, que se van ensamblando en el terminal axónico, y lo que viajan son las enzimas que las forman. Esos axones tan largos que salen del núcleo, de estos dos núcleos hipotalámicos y llegan a la neurohipófisis son amianinizados. Acá entonces tenemos un esquema de cómo es la conexión entre el hipotálamo y la adenohipófisis o hipófisis anterior, y cómo es la conexión del hipotálamo con la neurohipófisis. Una diferencia importante es que las neuronas del hipotálamo que se conectan con la adenohipófisis son siempre parvocéntricas. Parvo es una palabra que significa pequeño. Y en general, las neuronas de que liberan la vasopresina y la oxitocina en estos dos núcleos paraventricular y supraóptico son neuronas muy grandes,
por lo que se llaman magnocelulares, magno de grande. Entonces tenemos neuronas parvocelulares y neuronas magnocelulares. En el caso de la conexión de los núcleos hipotalámicos que trabajan con la adenohipófisis, entonces envían. Fíjense que yo, bueno, acá veo que no se ve mucho, pero acá hay un circulito amarillo que yo les puse, que les puedo cambiar el color cuando subo el PDF, para que vean ahí cómo estas neuronas llegan hasta ahí. ¿Ven las boquitas que significan ilustran la sinapsis? Y esas sinapsis están sobre los capilares que en esta zona es lo que se llama eminencia media, este nacimiento del tallo fundibular que donde ocurre esta sinapsis, o sea, donde estas hormonas hipotalámicas entran al torrente sanguíneo. Entonces, siempre que hablemos de una neurona que libera el hipotálamo y genera una liberación de una hormona de la adenohipófisis, va a haber una escala en la eminencia media, a donde esa neurona libera, la neurona del hipotálamo libera la hormona hipotalámica y eso genera por el torrente sanguíneo de este sistema que es altamente irrigado, que se llama sistema porta hipofisario, que conecta la eminencia media y estas neuronas con la hipófisis anterior. Entonces, toda esta parte ya es endocrina porque acá ya estamos trabajando con capilares. En cambio, como ya veníamos viendo, estos dos núcleos, que son los que trabajan con la neurohipófisis, tienen unos axones largos que directamente, cuando hacen la conexión con el sistema circulatorio, ya están en la hipófisis. No hay un relevo intermedio como la eminencia media. ¿Sí? Entonces estos axones son bien largos, forman un tracto y liberan su neurohormona en torrente sanguíneo de la neurona. Acá tienen otro ejemplito, ¿ven? Acá tienen la eminencia media como un ovillo de capilares, a donde los núcleos que van a trabajar con la adenohipófisis liberan por sinapsis esas neuronas su contenido, su producto de la sinapsis en la eminencia media, y esta eminencia media es toda una red de vasos, el sistema portal, que va a terminar generando que la adenohipófisis libere la hormona que le corresponde. En cambio, acá en verde tienen los núcleos, estos dos núcleos, que son solo dos, por eso estos están nombrados y los otros no, son muchos. Estos dos núcleos en verde van directamente a la sinapsis, ocurre ya dentro de la neurona. Bueno, acá lo que tienen explicado es que los núcleos hipotalámicos que trabajan con la adenohipófisis pueden liberar hormonas que actúen como factores liberadores de la hormona adenohipofisiaria o como factores inhibitores. Ya los vamos a ver. Bueno, a modo de ejemplo, esto es lo que yo les comentaba, que no es requerimiento que se sepan cuáles son todas las aferencias y las diferencias que tiene el hipotálamo, simplemente para que ustedes vean que recibe información de un montón de partes, del ojo, de las vísceras, del olfato, de la corteza, del lóbulo frontal, del hipocampo, el complejo amigdalino, que tiene que ver con la cuestión emocional, el sistema límbico, y envía muchos, bueno, acá estarían faltando algunas otras referencias. Una de las referencias más importantes son la adeno y la neurona. ¿Cuál es el origen embrionario del hipófisis? Ya vimos el origen embrionario del hipotálamo, que era diencefálico, de la vesícula prosencefálica. El origen embrionario de la hipófisis es súper interesante, porque en realidad son como dos partes que
maduran ontogenéticamente en el desarrollo y se juntan. Hay muchos casos de este tipo en el desarrollo de un individuo, muchas estructuras del cuerpo que tienen que son de esta manera, pero a diferencia de, digamos, el sistema nervioso, nosotros vimos que de una estructura se va dividiendo, se va segregando y se van formando las distintas estructuras del caso en adultos, del individuo en adultos. En este caso son dos partes de distinto origen embrionario que se adosan una a la otra. Claramente, todas estas estructuras derivan de la, ¿cómo se dice? De la placa ectodérmica. Entonces, la adenohipófisis procede embriológicamente de lo que se llama el ectodermo oral, no de algo que ya era sistema nervioso, no viene de las vesículas estas que estábamos mencionando. En cambio, la neurohipófisis sí deriva de una evaginación, o sea, como un granito que le sale al tercer ventrículo, o sea que tiene un origen diencefálico y es de neuroectodermo. Fíjense esta imagen de micrografía, de microscopía electrónica, que tiene un corte sagital de la cavidad bucal, o sea, así, y acá vemos la cavidad bucal, la bolsa de Rathke, que es el primordio, se le llama como a lo que va a dar origen a la adenohipófisis, pero todavía está temprano en el desarrollo. Y en el número 3 tenemos lo que va a ser después la neurohipófisis con el infundíbulo, ¿sí? El infundíbulo este que es el tallo que conecta el hipotálamo con la hipófisis. Todo eso es ectodermo, neuroectodermo. Bien, respecto a la adenohipófisis, bueno, ya veníamos diciendo que libera muchas hormonas, muchas, todas estas. Todas estas son las hormonas hipotalámicas que van a generar, van a estimular, están en verde, o van a inhibir la liberación de estas hormonas adenohipofisales. Entonces, tenemos que recordar que para cada hormona que va a liberar la hipófisis, la adenohipófisis, hay una hormona hipotalámica que la comanda, por eso el hipotálamo jerárquicamente está por encima de la hipófisis. Entonces, los nombres, bueno, los pueden buscar, ahora bien otro diapo donde están, pero por ejemplo, la hormona liberadora, la R es de release en inglés, de corticotrofina, entonces es la hormona hipotalámica que genera, cuando llega a través del sistema portal a la adenohipófisis, genera que la adenohipófisis libere la ACTH. La ACTH es la que entra al torrente sanguíneo, llega a la corteza adrenal y genera que la corteza adrenal, que es la parte de afuera de la glándula suprarrenal, libere las hormonas que son glucocorticoides o hormonas corticoadrenales. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos que el sistema simpático, en respuesta al estrés, alcanzaba, inervaba la médula de la glándula suprarrenal y liberaba adrenalina, no la adrenalina? Ahora estamos hablando de la corteza. Ya vamos a ver bien cómo es el eje del estrés, del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. Después tenemos el hipotálamo, hipófisis, tiroides. Hipotálamo, hipófisis, gónadas. Y así, cada una de las hormonas de la adenohipófisis tiene que tener su liberadora. Por eso todas estas tienen R. Release, 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 release. Menos esta que es una inhibidora y esta que también es inhibidora, pero no lleva la I inhibidora. Ahora vamos a ver.
Igualmente, todo esto ustedes ya lo han visto en biología el año pasado, pero vamos a refrescar. Entonces, el hipotálamo libera la hormona que sea liberadora de tal, la hormona liberadora de tirotropina, entonces acá la de la hipófisis libera tirotropina. Y las hormonas inhibidoras, como por ejemplo esta, que esta es la misma que la SF, ¿sí? Son distintas nomenclaturas, que es la somatostacina, que inhibe a la hormona de crecimiento, que es la somatotropina, que es ¿eh? Entonces, tenemos hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras. Fíjense qué interesante otro ejemplo de neurohormona, que es la hormona inhibidora de la prolactina, que es la dopamina. Acá está trabajando, la misma dopamina está trabajando como una hormona que inhibe la secreción de prolactina. Pero si yo estuviera viendo una neurona dopaminérgica que inerva a otra neurona, estoy hablando de la dopamina como un neurotransmisor. Al igual que la vasopresina y la oxitocina. ¿Se acuerdan que decíamos que eran neurohormonas? La dopamina en este caso también. Bueno, y acá tienen ejemplificado, bueno, cuáles son los efectos, cuáles son los órganos blancos y el efecto que genera la hormona hipofisiaria cuando llega a su órgano blanco o diana. La neurohipófisis, ¿se acuerdan cuando hablamos del origen embrionario? Que la neurohipófisis se originaba del neuroectodermo junto con el infundíbulo y la eminencia media. Son todas de origen neuroectodérmico. Y la parte intermedia o parte medial o parte nervosa, que era ese pedacito de este pedacito de hipófisis que estaba entre la adenohipófisis y la neurohipófisis. Esa parte intermedia es la parte intermedia o la parte media que viene. La neurohipófisis propiamente dicha, entonces ya sabemos que libera, porque le llegaron los axones del supraóptico y del paraventricular hasta ahí mismo, dentro de la neurohipófisis, y liberó oxitocina y vasopresina. Los efectos de estas hormonas en sus células dianas, bueno, la oxitocina está más relacionada a la eyección de la leche y a las contracciones uterinas durante el parto, y la vasopresina trabaja específicamente, o mejor dicho, su función más conocida, más famosa, es la reabsorción de agua en el riñón y la constricción o vasoconstricción, por eso se llama vasopresina, porque aprieta los vasos sanguíneos, ¿sí? Y aumenta entonces la presión sanguínea arterial. Y su otro nombre hace referencia a hormona antidiurética porque como ahorra, hace que el riñón reabsorba agua de la orina que está después en un futuro produciendo, se produce menos orina. Entonces orinamos menos, por eso es antidiurética. No hay diuresis. Son dos nombres que hacen referencia a la misma sustancia, pero hablando de sus dos funciones diferentes. Obviamente, como todo en esto, la vasopresina tiene un montón de otras funciones que no le valieron el nombre porque se descubrieron después. Tiene una función de neurotransmisor intracerebral, como la oxitocina, ¿sí? La oxitocina también tiene funciones, aparte de estas, que son como muy orientadas a la cuestión reproductiva, tiene funciones también en el balance electrolítico, o sea, en el sistema de red. Si hay que reabsorber agua, si hay que eliminar más agua, reabsorber sodio, ¿no? Bueno, también la oxitocina participa en el balance hidrosalino como la vasopresina, pero no se hizo famosa por eso. Esto también, en general, predomina el núcleo supraóptico
libera predominantemente vasopresina y el núcleo paraventricular libera oxitocina, lo cual sabemos que no es tan así porque es muy difícil encontrar en el sistema nervioso neuronas que liberen un solo tipo de neurotransmisor. Siempre liberan al menos dos, pero siempre hay uno que es predominante. Entonces, el supraóptico predominantemente sintetiza y libera vasopresina, y el supraóptico, que se llama así porque está encima del quiasma óptico, libera predominantemente oxitocina. Acá tienen esta famosa hipófisis intermedio, medial, que ven que está ahí, ¿sí? Y que libera una sola hormona, que es la hormona concentradora de melanócitos, ¿sí? Y trabaja en lo que es la síntesis de la melanina en la piel, aunque vamos a ver que tiene otra función. El hipotálamo, bueno, entonces, para integrar y mantener nuestro organismo en condiciones homeostáticas, tiene que cumplir distintas funciones. Estas funciones se pueden agrupar en distintas categorías. Tenemos lo que es el control de la conducta defensiva, agresiva o la respuesta al estrés. Todo esto es un bloque de trabajo del hipotálamo. En el hipotálamo se puede hablar también de ejecución de programas, ¿sí? Entonces hay un programa hipotalámico que se prende y desencadena una serie de acciones o de respuestas que conllevan a una conducta defensiva, agresiva y hacen lo que se llama la respuesta alerta. Otro programa, en realidad otros muchos programas que hacen todo lo que tiene que ver con lo neuroendocrino a través de la hipófisis, ¿sí? Anterior y posterior. Otro programa que también son varios, bueno, en realidad siempre son varios, pero se agrupan en lo que son el control de las conductas ingestivas, como el hambre y la sed, la ingesta de alimento y la ingesta de líquido. Y el programa para controlar la temperatura corporal. Estos son los que vamos a ver hoy, ¿sí? Por eso están en el recuadro. Pero también tenemos programas que controlan los ritmos biológicos para que nuestro organismo esté mejor adaptado a las variaciones ambientales que ocurren de manera sistemática y predecible, como por ejemplo, les decía, la luz del día, y otros programas que tienen su función en el comportamiento sexual y en el cuidado parental para la procreación de la especie, la perpetuidad de la especie, y el control, los programas de control neurovegetativo, o sea, lo que el hipotálamo sabe hacer o sabe decirle al sistema nervioso autónomo para que actúe. Esto ya lo vimos mucho la vez pasada, pero claramente está muchas veces mechado en estos programas que vamos a ir. Vamos a cerrar acá, corto y hago otro video. Entonces, todas estas funciones, todas estas conductas que llevan a mantener la homeostasis en distintos aspectos, se denominan conductas motivadas, ¿sí? Conductas motivadas, digamos, no son desde el aspecto psicosocial, sino de un aspecto fisiológico. Conductas motivadas ¿a qué? ¿Qué es lo que las motiva a aparecer estas conductas? Es mantener la homeostasis. Entonces las conductas hipotalámicas son la base. Estos programas hipotalámicos que estábamos diciendo, que hacen que el organismo se mantenga en homeostasis, conducen a estados motivacionales. Por ejemplo, la motivación que puede llevar a un individuo a buscar agua, ¿sí? Porque necesita, el hipotálamo detecta que la necesidad de restablecer el agua en el cuerpo es imperiosa o es necesaria.
Entonces hay una conducta que está motivada por esa necesidad, ¿sí? Para poder resolver y mantener la homeostasis. Estos estados motivacionales combinan distintos mecanismos, ¿sí? Porque, por ejemplo, la conducta de beber líquido, digamos, de restablecer la homeostasis hídrica no implica solamente beber líquido, ¿sí? De hecho, beber líquido es la última estrategia porque es la conductual. Antes, sin que nosotros nos diéramos cuenta, el organismo, a través de la coordinación hipotalámica, armó toda la batería de respuestas autonómicas y endócrinas. Entonces, disminuyó la pérdida de agua por la sudoración, a través del mecanismo autonómico, aumentó la reabsorción de agua en el riñón a través de que liberó vasopresina del núcleo supraóptico paraventricular a través del neurohipófisis. Todas esas también son situaciones, mecanismos gatillados para mantener la homeostasis que hacen referencia a un estado motivacional. Entonces tenemos mecanismos homeostáticos anticipatorios, excitatorios, como por ejemplo liberar vasopresina, inhibitorios, como por ejemplo disminuir la sudoración, aspectos hedónicos, como por ejemplo, no sé si les habrá pasado, que cuando ustedes tienen mucha sed, cuando toman agua les resulta mucho más rica que cuando toman agua sin tanta sed. Eso es porque el agua en ese momento de alta necesidad tiene un estado motivacional tan fuerte por la gran cantidad de sed que tenemos, que se le agrega por la participación de otras áreas del sistema límbico, a las que conforma el hipotálamo, acuérdense que es el sistema límbico, le agrega un valor hedónico. ¿Qué quiere decir hedónico? Placer, algo que da satisfacción, que da placer, ¿sí? Entonces el agua en ese momento tiene un alto valor hedónico. Ahora, si yo me tomo durante 2 horas, tomo agua, el valor hedónico disminuye, porque el estado motivacional está, basta, no quiero más agua, porque ya si tomo demasiada agua también me voy de la homeostasis. Entonces el valor hedónico del agua empieza a disminuir hasta que se convierte en algo aversivo. Yo no quiero tomar más agua, o si tomo agua la voy a vomitar porque el cuerpo no quiere que tomemos más agua. Bien, entonces vamos a cortar acá y seguimos en otro video para que no se hagan tan pesados para subirlos.